Hola, ¿qué tal amigas? ¿Cómo están? Bienvenidas a mi rincón del tejido. Soy Pamela. En esta oportunidad les voy a enseñar a tejer este hermoso vestido. Queda muy bonito y yo se los muestro. Es bastante amplio, como ustedes ven, tiene bastante volumen. Y les voy a mostrar la puntada que lleva en la parte de abajo. Miren, esta es una puntada que queda muy bonita de abanicos. Y la parte de arriba, ahí está la parte de arriba, que es una puntada sencilla. Espero que les guste, amigas. Queda muy liviano el vestido. Yo lo hice en un hilo acrílico, ya, pero ustedes lo pueden hacer en el hilo que gusten, de algodón o el hilo que ustedes tengan, el material que deseen. Queda muy liviano. Como les digo, es bastante amplia la parte de abajo. Tiene bastantes aumentos, pero si ustedes no lo quieren tan grande, tienen que fijarse en los aumentos que yo les voy a ir enseñando, en hacerle cada vez menos aumentos. Ahí yo les voy a enseñar a medida que vayamos avanzando en el video. Les voy a dar la medida que le dejé en la parte de abajo. De todas maneras, yo le dejé una medida que ustedes también tienen que ver si lo quieren hacer de ese largo o no. Lo dejé empezando en la parte del faldón, tiene casi 21 centímetros de largo. Si lo quieren hacer en una talla más grande, simplemente ustedes tienen que medir el contorno aquí. Este es el contorno. Miden el contorno, yo lo dejé sin botones. Si ustedes lo hacen con botones, midan el contorno del cuello y le dejan un ancho de escote que ustedes decidan, si lo quieren muy ancho, lo quieren menos ancho. Ustedes van a ir viendo cómo lo quieren, porque es importante que cada bebé es diferente. Entonces ustedes van a ver si lo quieren que les quede muy abierto o más bien cerradito, pegado al cuello. Eso es con botones. Pero si es sin botones y es bebé, ustedes le miden el contorno de su cabecita para que pueda entrar por la cabecita y no les quede apretado. O bien si es más grande, si es una niña por ejemplo, también ustedes le miden el contorno del cuello y ustedes elijan el ancho del escote que quieran darle, ¿ya? Y también tiene que fijarse la puntada que yo le hice acá, ver el múltiplo de la puntada y también colocarle la misma cantidad de cadenas, tanto en la parte de la espalda como en la parte delantera. En los hombros, si ustedes quieren, le pueden colocar menos cadenas en ambos hombros. Así esta parte de abajo, aquí, no les va a quedar tan abajo y les queda un poquitito más subido. Y aquí un poco más cortito que en la parte, en las delanteras y en la espalda. Ese es el detalle que ustedes tienen que fijarse para la parte del canesú. Y en la parte de abajo, bueno, ya les indiqué que si no lo quieren tan amplio, le van dando menos aumentos, o si lo quieren mucho más grande, también le van dando más aumentos. Ahí yo les voy a ir indicando, les voy a ir enseñando cómo hacerlo. Este es el tutorial de hoy día, el video de hoy, que espero que les guste a todas, me compartan y me dejen un like, se los pido, para que sigamos creciendo en este canal de YouTube, para que juntas podamos seguir tejiendo y haciendo hermosos proyectos. Un abrazo muy grande a todas y ahora sí vamos a tejer. Para tejer el vestido voy a usar blanco. La marca de este hilo es esta que ustedes ven ahí. Es un hilo acrílico delgadito y para el grosor del hilo voy a usar 1.75 milímetros. Además las tijeras y marcadores en el caso que sea necesario. También una cinta métrica y las medidas correspondientes que ustedes necesiten. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar tejiendo 104 cadenas. Pueden tejerlas con un número más grande para que no les quede tan apretadas las cadenas, o con el mismo crochet. ¿Ya? Entonces tejemos las 104. Estoy de regreso con ustedes.
Tejí las 104 cadenas y las vamos a unir con un punto deslizado. Las dos cadenas del extremo, vamos a fijarnos siempre que las cadenitas vayan por el lado del derecho, que no se tuerza, y una vez ya que están bien todas, vamos a unirlas con un punto deslizado. ¿Cuánto mide el total de las cadenas? Vamos a ver con la cinta métrica. Vamos a medir, ustedes también hagan lo mismo, midan. Y vamos a fijarnos siempre, claro, que vamos a estirar un poquito para que no queden así sueltas, porque al tejerla esto va abriendo. Entonces más o menos alcanza a los 21 centímetros y medio, casi 22. Así que sería un largo total para, puede ser 22, puede ser 42 o 44 centímetros en total del largo de cadenas. Vamos a empezar con la primera hilera. Vamos a tejer puntos altos. Una vez que ya están unidas, ¿cierto? Vamos a comenzar con 1, 2 y 3 cadenas. A la siguiente vamos a tejer, pueden ir escondiendo este hilo que sobra también a la vez que van tejiendo. Vamos a tejer el segundo punto alto, vamos a ir a la siguiente cadena, vamos a tejer otro punto alto y así vamos a ir uno a uno hasta tener 25 puntos. He tejido los 25 puntos altos. Vamos a formar ahora la primera esquina del canesú. Vamos a ir a la siguiente cadena y voy a tejer dos puntos altos juntos. Tengo uno y tejo ahí mismo dos. Hago dos cadenas de separación y en la siguiente cadena voy a tejer dos puntos juntos, 1 y 2. Entonces hemos tejido 4 puntos altos haciendo este abanico en dos cadenas, 2 puntos, 2 cadenas y en la siguiente cadena de base 2 puntos. Y vamos ahora a tejer lo que sería la parte del hombro, del brazo. Vamos a hacer 23 puntos altos. Como primer punto, el que acabo de hacer, cuento 1, 2, 3, 4, 5, bueno, y así vamos a seguir hasta tener 23. He finalizado los 23 puntos altos y vamos a tejer la otra esquina, la segunda. Vamos a ir a la próxima cadena y voy a tejer dos puntos juntos, 1 y 2. Tejo ahora dos cadenas y en la cadena siguiente tejo los dos puntos, 1 y 2. Y ahora vamos a formar el otro lateral, que vendría siendo la espalda o el delantero, son iguales, y vamos a tejer 25 puntos. Entonces vamos a repetir la misma secuencia que hemos estado haciendo, ¿cierto? Que hicimos 25 puntos, luego hicimos aquí los 23, vamos a hacer aquí los 25 y acá vamos a hacer los 23. Al finalizar aquí en los últimos dos puntos voy a terminar con ustedes donde tenemos que tejer la esquina. Terminé los últimos 23 puntos y ahora me toca hacer el abanico para terminar la última esquina, y para eso tengo estas dos cadenas. Voy aquí a la penúltima cadena, voy a tejer dos puntos altos juntos, dos cadenas y vuelvo a hacer los dos puntos altos aquí en la última cadena. Ahí tejo los dos puntos altos y termino con un punto deslizado en la tercera cadena. ¿Se fijan? 1, 2 y 3. En esa tercera cadena termino y completo toda la vuelta. Entonces voy a comenzar tejiendo 1, 2, 3 cadenas, agrego una cadena más que es la de separación, salto un punto, voy al siguiente y voy a tejer un punto alto,
una cadena, salto un punto, voy al siguiente y punto alto. Cadena, salto un punto, voy al siguiente, punto alto. Vamos a seguir hasta llegar acá donde sigo con ustedes. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Acá hice el punto alto, aquí fíjense 1, 2, 3 en ese punto. Voy a tejer una cadena, voy a saltar este punto, voy a ir al siguiente y voy a tejer un punto alto. Tejo una cadena de separación y dentro de este espacio aquí voy a tejer un punto alto, 2 cadenas, un punto alto, una cadena y en este punto que tengo acá voy a repetir el punto alto. ¿Se fijan? Punto alto en estos dos puntos, aquí y acá. Entonces en este punto voy a tejer punto alto. Y es así como tenemos que tejer las otras esquinas. Vamos a repetir esta secuencia. Una cadena, salto un punto, voy al siguiente y voy a tejer un punto alto. Una cadena, salto un punto, voy al siguiente, un punto alto. Voy a repetir la próxima esquina con ustedes. Acá he llegado al abanico, entonces vuelvo a tejer aquí una cadena, salto este punto, voy al siguiente y tejo un punto alto. Una cadena y dentro de este espacio tejo un punto alto, 2 cadenas, ahí mismo un punto alto, una cadena y en este punto, punto alto. Y comienzo nuevamente con la secuencia. Continúen hasta finalizar toda la vuelta. Voy a finalizar la vuelta, ya tejí la cadena de separación por el punto alto que tenemos acá y vamos a completar la hilera cerrando en la tercera cadena. Hay una cadena que queda libre sin tejer y completamos la vuelta. Vamos ahora a la hilera siguiente. Vamos a tejer puntos altos. Comienzo con 3 cadenas y donde tenemos la cadena de separación tejemos un punto alto. Vamos a ir en cada punto y en cada cadena tejiendo un punto alto. Al llegar a la sisa, ahí voy a continuar con ustedes. He tejido un punto alto sobre este punto alto y dentro de este espacio voy a tejer 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Y luego sobre el punto alto seguimos tejiendo un punto en cada punto que hemos hecho anteriormente. Vamos a seguir así tejiendo toda la vuelta, tejiendo cada esquina de la misma manera y luego para la siguiente vuelta tenemos que volver a tejer estos puntos aquí, estos puntos calados donde tejemos un punto alto y una cadena, un punto alto, una cadena, así hasta completar la vuelta. Tenemos que tejer por un total aproximadamente para esta talla de para el largo de la sisa en centímetros aproximadamente 11 centímetros. Puede ser 11 o puede ser 12. Ustedes tienen que tener también la talla porque no todas las bebés son iguales, ¿cierto? Entonces voy a seguir tejiendo, termino el canesú y estoy de regreso con ustedes. Aquí les muestro que ya he finalizado todo el largo de la sisa. Ahora voy a hacer la hilera siguiente donde vamos a unir la sisa. Entonces, ¿cuántas hileras o en centímetros tengo yo acá? Ya les voy a poner aquí mi cinta de medir y tiene 11 centímetros justo, ya 11. Entonces lo que vamos a hacer ahora con puntos altos, nos tocaría hacer la hilera siguiente. Aquí está. Y vamos a seguir tejiendo
Y esta hilera tenemos que nada más que continuar con los puntos altos como lo hemos hecho anteriormente, ¿ya? Aquí no cambia nada, solamente tenemos que llegar aquí donde voy a continuar con ustedes. He llegado acá a la V donde tenemos la esquina de la sisa. Se fijan aquí y ya tejí un punto. He tejido un punto. Dentro del espacio vamos a tejer una cadena de separación y vamos a ir ahora al otro lado, vamos a dar la vuelta de esta manera y vamos a tejer nuevamente un punto alto y vamos a seguir tejiendo un punto alto en cada punto de la hilera anterior hasta llegar a la otra sisa. Ya vamos a seguir tejiendo un punto. Tenemos que llegar acá, tejemos un punto alto, una cadena, volvemos a unir con el otro lado con un punto y seguimos tejiendo hasta terminar y deslizar aquí en la cadena con un punto deslizado y así completamos el canesú. Chicas, voy a finalizar la vuelta, deslizo en la tercera cadena y ya nos queda formado así el cierre del canesú. Ahí se fijan, así nos queda. Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer unas hileras, 2 hileras más. Vamos a hacer la hilera que nos corresponde tejer estos cuadraditos, que es el punto red, y después vamos a hacer la hilera con los puntos altos y así ya vamos a comenzar luego a tejer el faldón. Ya, entonces son 2 hileras las que vamos a tejer a continuación y estoy de regreso con ustedes. Recuerden que solamente se repite igual, no hay que hacer ningún aumento, nada, solamente tejer estas 2 hileras tal como se presentan los puntos, uno en cada punto de base. Aquí en la cadena de separación vamos a tejer un punto, pues tenemos una cadena, tejemos un punto y lo mismo acá, un punto. Voy a finalizar la vuelta, tejí la cadena de separación y en la tercera cadena deslizo. Entonces les decía que aquí en la separación de la cadena en la sisa teníamos que tejer un punto alto y lo mismo teníamos que hacer en el otro lado, tejer un punto alto. Y nos queda así, ¿ven? Entonces, próxima hilera, volvemos a tejer la hilera con puntos altos en toda la vuelta y ahí estoy de regreso con ustedes. Completada la vuelta, las 2 vueltas últimas de el canesú, vamos ahora a tejer el faldón. Para eso vamos a fijarnos que los puntos que tenemos aquí múltiplo de 8. ¿Ya? Bien, vamos a empezar con una cadena y luego aquí mismo voy a tejer medio punto. Tejo 4 cadenas, 1 y 2 y tejo medio punto. 1, 2, 3 y 4, 1 y 2, medio punto. 1, 2, 3 y 4 cadenas, 1 y 2, medio punto. Y así nos vamos a ir toda la vuelta tejiendo estas cadenas de separación y los medios puntos. Voy a terminar esta vuelta, estoy haciendo aquí los puntos, los últimos puntos. Tengo 1 y 2, aquí hago el medio punto y 1, 2, 3 y 4. Entonces acá tengo solamente 2 puntos, me faltaría 1. Por lo tanto, lo que voy a hacer entre medio de esta parte, aquí entre estos 2 puntos, aquí voy a tejer un medio punto y luego voy a tejer las 4 cadenas y voy a finalizar sobre el medio punto. Entonces así agregué un arco, ahí lo arreglé, lo acomodé de tal manera de que me iba a faltar un arco, ¿ya? Entonces ahora vamos a deslizar las cadenas, vamos a deslizar 2 cadenas, vamos a deslizar una y luego deslizo la segunda. Bien, ahí entonces voy a comenzar tejiendo 1, 2, 3, 4 y 5. Una cadena que es un medio punto
y 4 cadenas de separación. Voy a ir al otro arco y voy a tejer un medio punto. 1, 2, 3 y 4 y voy al otro arco y tejo medio punto. Tengo 2 arcos. Aquí en el siguiente voy a tejer 4 medios puntos. Ya, esta es la secuencia que vamos a hacer ahora a continuación. 2 arcos y los 4 puntos altos. Las veo a continuación para la siguiente hilera. Voy a finalizar esta vuelta y tenemos que deslizar aquí en la primera cadena. Habíamos tejido 5 al principio. En la primera entonces vamos a deslizar, que vendría siendo un medio punto, y así completamos esta vuelta, que es la segunda del faldón. Vamos a continuar ahora con la próxima. Vamos a deslizar siguientes cadenas, deslizamos una más y vamos a deslizar una segunda más, y desde ahí vamos a comenzar a tejer la próxima hilera. Vamos a tejer 5 cadenas, ya sabemos, un medio punto y 4 cadenas de separación. Vamos a ir al siguiente arco y voy a tejer medio punto. Ahora en estos 4 puntos altos voy a ir tejiendo un punto alto en cada punto con una cadena de separación. Entonces tejemos los 4 puntos altos y una cadena. Al tejer el último punto no tejemos cadena de separación, vamos al arco siguiente y vamos a tejer un medio punto, 4 cadenas y medio punto, y así vamos a completar toda la vuelta tejiendo los 4 puntos y la cadena de separación como lo hicimos acá, y los medios puntos. Solamente tenemos que formar un arco, el que estamos haciendo. Las veo a continuación para la próxima hilera. Voy a finalizar la vuelta y como siempre deslizo en la primera cadena para completar esta vuelta, y ya nos queda así estas hileras del faldón. Vamos ahora a seguir con la próxima hilera. Vamos a deslizar nuevamente 2 cadenas y esta vez tenemos que tejer un medio punto. Por lo tanto, aquí voy a hacer una cadena y aquí mismo voy a tejer un medio punto. Vamos ahora a ir a estos espacios. Aquí tengo los 4 puntos altos y en cada espacio de los puntos altos y la cadena vamos a tejer punto puff. Vamos a ir al primer espacio sin cadena de separación. Esta vez vamos a tejer 3 cadenas, medio punto, 3 cadenas, vamos a ir aquí y vamos a tejer punto puff. Entonces, ¿cómo lo hago? Hago una lazada y cuento 1, lazada, 2, lazada, 3 y lazada 4. Voy a hacer de 4 veces el punto. Cierro y ahora, terminado el punto puff, tejemos una cadena y vamos nuevamente acá. Recuerden, lazada, 1, 2, 3 y 4, cierro, cierro y una cadena y voy al otro. Son 3 puntos puff los que vamos a hacer. 1, 2, 3 y 4 y cierro, cierro y hasta ahí queda. Y luego hago 1, 2, 3 cadenas. Voy aquí a el medio, digamos, donde están
este espacio, este arco, tejo un medio punto. 1, 2, 3 cadenas y vuelvo a repetir. Tengan cuidado de no tejer aquí el punto puff, tiene que ser solamente aquí. Tenemos los 4 puntos aquí en este espacio, en este y en este. 1, 2, 3 y 4, y así entonces vamos a completar esta vuelta. Cierro una cadena y repito los puntos. Las veo para la próxima vuelta. Voy a terminar esta vuelta y deslizo en la cadena. Recuerden, hicimos una cadena y medio punto. Así finalizo, entonces concluyo esta vuelta. Nos va quedando así esta parte del faldón. Vamos a continuar la próxima hilera y todas las demás hileras que hagamos a continuación van a ir iguales. ¿Ya? Aquí tenemos un motivo de hileras. Hasta aquí, digamos, desde el abanico hasta estos puntos puff, siempre se van a ir repitiendo haciendo los respectivos aumentos. Ahora vamos a deslizar, vamos a ir deslizando hasta llegar aquí en el centro de la cadena. Vamos a deslizar. Bueno, tenemos acá el medio punto, podemos deslizar en el punto o directamente en la cadena. Vamos a deslizar otra cadena más, 2 cadenitas, y nos quedamos justo en el centro. Y de aquí vamos a empezar a tejer los arcos en esta hilera, solamente arcos. Comienzo con una cadena, podemos hacer una cadena, un medio punto, y luego tejemos las otras 4 cadenas, 5 en total. Vamos a hacer 5 porque son siempre los arcos de 4 cadenas. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, y aquí en esta parte del medio vamos a hacer un medio punto. 1, 2, 3, 4, y vamos al otro espacio y medio punto. 1, 2, 3, 4, y vamos a ir aquí en la cadena, podemos contar las cadenas 1 y 2. En la segunda vamos a tomar en la cadena y vamos a hacer un medio punto ahí mismo. 1, 2, 3, 4, y volvemos a contar en la segunda cadena medio punto. 1, 2, 3, 4, y en el primer espacio del punto puff medio punto. 1, 2, 3, 4, en el siguiente espacio medio punto. ¿Se fijan? Así vamos a ir en toda la vuelta. En cada uno de los espacios vamos a ir tejiendo los medios puntos formando Voy a finalizar la vuelta y deslizo en la primera cadena. En todas las hileras vamos a ir deslizando en la primera cadena que corresponde al medio punto. Entonces, ahora ya finalizada las vueltas, vamos a ir aquí al próximo, vamos a empezar a deslizar 2 cadenas, 1 y 2. Y acá tenemos que tejer, como tenemos que tejer aquí en el centro el abanico, porque tiene que ir de manera pareja, así en la misma dirección todos los abanicos, tenemos que hacer aquí al medio. Entonces vamos a hacer una cadena que es un medio punto. Si ustedes desean pueden poner un marcador en esa cadena porque es ahí donde tenemos que cerrar luego la hilera. Y si no, pueden también hacer una cadena y aquí mismo tejen un medio punto. También lo pueden hacer así. Bien, entonces aquí vamos a tejer, ahora vamos a hacer un aumento. Vamos a tejer 5 puntos altos. 2, 3, 4, 5. Todos los abanicos van a ser de 5 puntos en esta hilera. Tengo los 5 puntos sin cadena de separación. Vamos al siguiente espacio y tejemos medio punto. 1, 2, 3, 4. En el siguiente medio punto. 1, 2, 3, 4. En el siguiente medio punto. Entonces en esta hilera son 3 medios puntos. Y aquí en el centro, siguiendo la misma dirección del abanico anterior, vamos a tejer el abanico.
¿Ya? Esto es lo que vamos a repetir en esta vuelta y estoy de regreso con ustedes para la siguiente hilera. Para terminar esta vuelta me falta hacer el otro arco porque estamos haciendo 2 arcos, ¿cierto? En esta vuelta solo tengo uno, y para terminar voy a tejer una cadena y luego voy a tejer un punto alto y lo voy a terminar aquí en el medio punto. Aquí, como tengo que vamos a hacer un arco a continuación en esta vuelta, así que vamos a tejer una cadena para comenzar y aquí mismo voy a tejer un medio punto. Ahora vamos a ir a los siguientes puntos altos y vamos a tejer un punto alto y una cadena de separación. Punto alto, cadena, punto alto, cadena, y tenemos que hacer esto en toda la vuelta. ¿Ven? Aquí sin cadena de separación vamos directamente al primer arco y hacemos un medio punto. Medio punto y volvemos a tejer punto alto, cadena. Bueno, las veo a continuación para la próxima hilera. Para completar la vuelta yo ya tejí aquí el medio punto y vamos a deslizar en el medio punto o en la cadena que iniciamos acá. Esta cadena que hicimos al principio también se puede cerrar la vuelta en esa cadena. Bueno, ahora ya terminado esta parte, vamos a continuar ahora con la siguiente vuelta. Vamos a deslizar aquí, voy a deslizar el punto, voy a deslizar acá en la cadena, porque ahora toca tejer esta hilera que es la de los puntos puff. Entonces voy a comenzar tejiendo 3 cadenas y hago lazada, y como ya comencé con un punto alto voy a contar 1, 2 y 3, solamente 3 veces, y ahora cierro. Voy a tejer una cadena de separación y cuento 1, 2, 3 y 4. Cierro y cierro cadena 1, 2, 3 y 4. Cierro y cierro cadena y vuelvo a repetir el punto puff 1, 2, 3, 4, cierro y cierro. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos puntos puff? 4. Eso es lo que tenemos que hacer. Una vez que ya cerramos aquí el punto puff, vamos a tejer 2 cadenas, solo 2, y vamos a ir aquí al medio, hacer el medio punto, 2 cadenas, y hago nuevamente acá entre los 2 puntos altos el punto puff. Voy a finalizar esta vuelta donde tenemos los 4 puntos puff y voy a deslizar sobre el punto puff en la cadena de cierre que hicimos. Ahí yo deslizo, y ahora vamos a continuar con la próxima vuelta. Ahora nos toca la vuelta de los arcos, así que vamos a deslizar un punto o una cadena aquí sobre esta primera cadena que deslizo. Ahí voy a hacer el punto deslizado y voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a saltar este espacio, voy a ir al siguiente y aquí es donde voy a tejer medio punto. ¿Ya? Entonces nos va a quedar así. Tejo 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, y voy a tejer acá en este espacio medio punto. Tejo nuevamente 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Voy al siguiente espacio y voy a tejer medio punto. Fíjense cómo va ahora. Siempre tenemos que tener en cuenta que cada vez que hagamos los aumentos de los puntos altos, tenemos que fijarnos que este arco, que es el arco principal,
donde van los abanicos, donde van los puntos altos, tiene que ir siempre alineado en la misma dirección. Bien, amigas, he finalizado y deslicé aquí en la primera cadena y ya nos queda formado, ¿cierto?, de esta forma todos los arcos. Vamos a ir acá a la parte central, vamos a deslizar una cadena y ahora nos tocaría tejer. Habíamos hecho 5 puntos altos, ahora vamos a hacer 7. Vamos a ir aumentando de 2 en 2. De todas maneras, si ustedes no lo quieren muy amplio el faldón, no lo quieren con tanto vuelo, lo pueden dejar de, por ejemplo, en cada motivo le colocan acá 5 y aquí le vuelven a colocar 5 y a la próxima 7 y a la próxima 7 y a la próxima 11, etcétera, o 9. Ahí va a ser a gusto de ustedes como encuentren que se vea mejor, ¿cierto? Como les acomode mejor. Vamos a comenzar aquí con las 3 cadenas, punto alto, y luego vamos a hacer, yo aquí voy a tejer 7 puntos altos. Tengo 3, 4, 5, 6 y 7, ¿ya? Bien, ahora vamos al siguiente arco y voy a tejer medio punto. 1, 2, 3, 4, 5. Voy al siguiente arco, medio punto. 1, 2, 3, 4, 5. Siguiente arco, medio punto. Y acá tenemos el arco central, ¿cierto? Recuerden, siempre haciendo la misma fila o la misma columna, fijándonos que vaya medio medio. Vamos a hacer los 7 puntos. Entonces vamos a ir tejiendo. La próxima hilera nos tocaría tejer un punto alto y una cadena de separación. Vamos a repetir la hilera de los puntos altos con una cadena y aquí tenemos que tejer medio punto, 5 cadenas, medio punto. Para la hilera subsiguiente nos tocaría tejer los puntos puff y ustedes ya saben que en cada espacio de la cadena van a tejer un punto puff y van a hacer, ¿no es cierto?, el medio punto sobre el arco. Ya, entonces ustedes van a tejer la hilera esta que estamos haciendo ahora, puntos altos, luego punto alto y una cadena, luego punto puff y estoy para la hilera con ustedes donde vamos a hacer los arcos. Voy a finalizar esta vuelta. Aquí me falta realizar o tejer un punto puff, así que lo voy a terminar. Esta vuelta, 1, 2, 3 y 4. Yo termino con este punto puff y acá tengo que cerrar con un punto deslizado. Hago la cadena de cierre, una cadena de separación y voy a tejer aquí sobre el siguiente punto puff un punto deslizado. Voy a deslizar nuevamente hasta llegar acá al otro espacio, porque aquí en este primer espacio y en este segundo tenemos que tejer 2 medios puntos, pero como me adelanté a este espacio, entonces voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La primera cadena la dejo como un medio punto y las otras 6 cadenas de separación. Aquí voy a saltar este espacio, me voy a ir al siguiente y voy a tejer un medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y voy a ir a este último espacio de los puntos puff y hago un medio punto. Y entonces luego al terminar tengo que realizar aquí un arco que me falta, ¿ya? Bien, voy a hacer ahora 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y aquí voy a ir a este primer espacio y voy a tejer un medio punto. ¿Se fijan? Así tengo que dejarlo con este espacio. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y voy a ir aquí a este espacio y voy a tejer un medio punto, ¿ya? Entonces este arco es el que faltaría aquí en el primero. Bueno, voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y me salto un espacio, voy al siguiente y tejo medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aquí voy a este espacio y tejo medio punto. Son 3 arcos los que tenemos que tejer
en esta parte, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y voy aquí, me salto este espacio y voy aquí al primero del punto puff y tejo medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y así entonces voy a continuar toda la vuelta. Voy a finalizar con ustedes aquí, voy a finalizar la vuelta. Entonces aquí tenemos que tejer este arco con las 6 cadenas que nos falta. Vamos ahí entre medio de los dos puntos puff, dejo el medio punto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hago las 6 cadenas y voy a terminar deslizando con un punto aquí en la primera cadena. Bueno, y así es como completo esta vuelta con los arcos. Acá ya les voy a mostrar, fíjense que está bastante amplio este faldón. A continuación nos tocaría tejer aquí los puntos, los puntos altos. Anteriormente habíamos hecho 2, 4, 6 y 7. Ahora nos tocaría tejer 9 puntos. Entonces, acá como yo deslicé sobre este punto, entonces aquí mismo tengo que tejer los 6 puntos altos, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer, voy a deslizar por dentro de este espacio, aquí voy a deslizar y desde ahí voy a comenzar tejiendo 3 cadenas y luego voy a tejer 9 puntos altos. He tejido los 9 puntos altos. Ahora en este arco voy a tejer medio punto, tejo 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, voy a ir aquí en el medio, voy a tejer un medio punto, 1, 2, 3, 4, 5, voy a ir al siguiente arco y tejo medio punto. Entonces son 2 arcos con 5 cadenas las que tejo. Y aquí nuevamente en el medio vuelvo a tejer 9 puntos altos, ¿ya? Entonces van a completar esta vuelta. La siguiente tienen que tejer un punto alto, una cadena, un punto alto, una cadena. Ya se repite igual que en esta vuelta con los puntos altos y las cadenas de separación. Y aquí tienen 2 arcos, entonces lo que van a tejer va a ser un medio punto, 5 cadenas, medio punto, y vuelven a repetir los puntos altos con una cadena de separación. Ya van a tejer medio punto, 5 cadenas, medio punto. He completado la vuelta con los puntos altos y una cadena de separación. Ahora nos tocaría tejer los puntos puff. Ya vamos a repetir nuevamente la hilera de los puntos puff en cada uno de estos espacios. Entonces aquí yo voy a deslizar aquí en la cadena, recuerden que aquí hay una cadena de separación, deslizo y comienzo con 3 cadenas y luego tejo 1, 2 y 3. 3 veces una cadena de separación y 1, 2, 3 y 4. Y cadena de separación, ¿ya? Entonces en cada uno de estos espacios vamos a trabajar con los puntos puff. Tenemos que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos puff. Acá tejemos un medio punto con 5 cadenas de separación, ¿ya? 5 cadenas, medio punto, 5 cadenas y así hasta completar. En la vuelta siguiente estoy de regreso con ustedes. Finalicé la vuelta con los puntos puff. Ahí son 9 los que tenemos aquí y ahora vamos a hacer la hilera de los arcos y vamos a empezar de esta manera y en todos los vamos a hacer igual. Vamos a deslizar, acá yo deslicé la tercera cadena, pero vamos a deslizar hasta llegar aquí entre medio y desde ahí comienzo con 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Vamos a saltar un espacio, vamos a ir al próximo y tejo medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y salto un espacio y voy al siguiente y medio punto.
1, 2, 3, 4, 5, 6 y hago lo mismo, salto un espacio, voy al próximo y un medio punto. Se fija que hay que saltarse un espacio por medio para poder tejer los medios puntos. Siempre tenemos que tener 3 arcos para poder tejer en el del medio el abanico. Tejo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y nuevamente voy al primer espacio y tejo medio punto, y así vamos a tejer esta vuelta. Finalicé la vuelta con los arcos, entonces ahora toca tejer aquí en la parte central abanicos. El abanico, si hicimos acá 9, ahora aquí tenemos que tejer 11. Siempre vamos a ir aumentando 2 puntos más, ya 11, luego 13. En este caso ustedes tienen que ir viendo que si la parte de abajo está quedando muy ancho y no lo quieren tanto, entonces pueden, en lugar de tejer los 11 puntos, pueden volver a tejer 9. También pueden repetir y no hacer el aumento. Todo va a depender de qué tan ancho lo quieren ustedes en la parte de abajo. Ya, bien, ahora como yo deslicé aquí, tengo que comenzar aquí tejiendo el medio punto. Entonces voy a seguir deslizando. Voy a deslizar uno más, luego un segundo punto, hasta quedar más o menos en el medio, hasta ahí. Entonces voy a empezar tejiendo un medio punto y acá voy a tejer los 11 puntos altos. Ya voy a tejer 11. Luego de tejer los puntos altos tienen que continuar tejiendo un punto alto y una cadena, un punto alto, una cadena. Luego tienen que continuar con los puntos puff, y luego cuando ya tengamos que tejer nuevamente los arcos, estoy de regreso con ustedes. Chicas, he finalizado la hilera con los puntos puff. Ya va quedando así. ¿Ven? El faldón está bastante amplio. Ahora, si ustedes quieren para las próximas hileras seguir con los 11 puntos altos que estamos haciendo acá, ¿ya? Entonces, en lugar de aumentarle 2 puntos, porque tendría que ser 13, en lugar de dejarlo en 13, lo dejamos siempre en 11 puntos para que no siga aumentando. Ahí ustedes tienen que verlo como les quede mejor o como les guste más. Bueno, ahora la siguiente hilera nos toca tejer los arcos, y aquí yo ya deslicé sobre el primer punto puff. Vamos a acercar. Entonces vamos aquí a deslizar por dentro en este primer espacio entre los dos puntos puff, y voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Aquí tenemos que saltar 2 espacios, 1 y 2, y voy a ir acá al tercero y voy a tejer medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y voy a saltar nuevamente 2 espacios, 1, 2, y aquí en el tercero voy a tejer medio punto. Y acá voy a contar 1 y 2. Sobre este punto puff voy a tejer un medio punto. Tejo ahora 6 cadenas. Y voy a contar 1 y 2. Y en el tercero voy a tejer medio punto. ¿Ya? Voy a repetir una vez más. Aquí tejo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Voy a ir al primer espacio. Dejo medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y voy a saltar 2. 1, 2, y en el tercero y aquí voy a ir sobre este punto puff a tejer un medio punto, 1 y 2. Y ahí vamos a hacerlo en la cadena de cierre. Y aquí vamos a tejer medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y nuevamente voy a ir aquí. Salto 1, 2. Y en el tercero, que vendría siendo el último hoyito, el último espacio, tejo medio punto.
Así es como tenemos que tejer ahora en esta vuelta. Entonces, próxima hilera, tenemos que tejer siempre aquí en el centro. Voy a volver a repetir 11 puntos. Luego tejo los puntos altos una cadena, los puntos puff y estoy de regreso con ustedes. Chicas, he finalizado la hilera con los puntos puff. Entonces, como yo tejí, repetí los mismos 11 puntos altos que habíamos hecho acá, tenemos que hacer ahora los arcos, y los arcos va en la misma posición en que hicimos estos anteriormente, o sea, tienen que hacer el primer medio punto acá, luego cuentan 1, 2 y aquí el segundo punto, el medio punto, después cuentan 1 y 2. En este segundo, que es el punto puff, van a hacer el medio punto y luego hacen las cadenas, ¿verdad? Y luego cuentan 1 y 2 y hacen aquí el medio punto. Ya es igual, se repite de la misma forma. Finalicé la hilera con los arcos. Recuerden que aquí yo he repetido dos motivos iguales, este que está aquí y también lo tejí acá, o sea, hice 11 puntos altos y acá también hice 11. Ahora voy a hacer aquí 13 puntos altos, voy a aumentar 2, ¿ya? También pueden ustedes aumentar, en lugar de 13 pueden poner 12, ¿ya? Pero la idea siempre de aquí hasta el final es que en cada motivo, en los puntos puff, estos arcos siempre tienen que haber 3, ¿ya? 1, 2, 3, para que así en esta parte central podamos tejer los abanicos. Así que si ustedes están haciendo otra talla más grande, recuerden siempre 3 arcos y tienen que acomodar los medios puntos de tal manera, ¿cierto?, que puedan estar los 3 arcos. Bien, chicas, desde aquí hasta que yo termine el vestido voy a estar de vuelta con ustedes, ya les voy a mostrar cómo queda y nos vemos a continuación al término. Bien, amigas, he finalizado el tutorial. He dejado en total en los motivos de acá de los puntos puff 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Espero que les haya gustado este tutorial. Nos vemos muy pronto para un próximo video y no se olviden de regalarme un me gusta. Un abrazo y hasta pronto.